dos escenarios, ¿se dan cuenta? Ahí hay la oportunidad de definir dos escenarios. El escenario principal, a lo mejor, podría ser que el cliente, en este caso creo que es así, a ver, no, el escenario principal es que el cliente está comprando por primera vez, ¿ok? Entonces el cliente está comprando por primera vez. Este caso de uso de cliente regular jamás se invoca, porque nunca tengo que buscar en la base de datos la información de pago, la información de envío, lo que sea. Si el cliente ya ha comprado, entonces ya está registrado, es un cliente regular. Por lo tanto, en el caso de uso yo voy a decir que, bueno, invoco a este otro caso de uso que me permite obtener la información de pago y de envío del cliente. Digo que está mal diseñado porque si se ponen a pensar, pues es más fácil verlo al revés. Es más fácil decir que por defecto asumo que es un cliente regular. Y si me doy cuenta que no es un cliente regular, el caso de uso extendido es en ingresar información del cliente. ¿Ok? O sea, uno lo puede plantear de las dos formas y generalmente va a haber una que es mucho más clara, que es mucho más comprensible que la otra. ¿Preguntas sobre este diagrama en particular? ¿Alguna? Ok. Bien, yo les quería mostrar el estándar. Lamentablemente mi máquina todavía sigue dando guerras con el Bulldogging y el estándar no está ahí, así que va a tener que esperar, ¿ya? Pero bueno, el asunto es que mañana tenemos clase y de nuevo no sé si me da chance de arreglarla. Si no, lo llevamos a esta máquina y lo mostramos aquí. Y les quería mostrar el software que yo particularmente utilizo para modelar. Se llama Visual Paradigm. Si lo buscan en Google lo van a conseguir. Les voy a ser franco, yo lo uso un poco obligado porque es el mejor software que hay o que yo he conseguido en Linux, que me corra bien. Corre en Linux, en Windows, está en Java y el software, la herramienta es muy buena realmente, o sea, permite hacer muchas cosas, pero bueno, hay algunas cosas que no me gustan. Entonces yo voy a tratar, a lo que arregle todo este rollo también, de mostrárselo un poquito para que ustedes lo vean. En lo personal pueden utilizar cualquier software de modelado que ustedes gusten. Obviamente si me envían un archivo hecho en Enterprise Architect o en StarUML o en cualquier cosa de ese tipo, probablemente yo no lo pueda abrir en Venezuela. ¿Bien? Entonces bueno, eso en ese sentido. Luego vemos el estándar recapitulando. La otra cosa importante o interesante, hay algunas reglas de estilo. Algunas podemos estirarlas o jugar con ellas un poco. Otras, sinceramente, les sugiero que se apeguen a ellas al pie de la letra. Por ejemplo, cada actor y cada caso de uso debe tener un nombre único. Eso es obvio. Si yo tengo dos casos de uso con el mismo nombre, no son dos casos de uso distintos. Son el mismo caso de uso. Igual con los actores. Si tengo dos actores con el mismo nombre, son el mismo actor. Sobre todo porque yo hasta ahora les he mostrado diagramas pequeños. Y normalmente uno trata de mantener, cuando va a entregar un informe o a poner eso en un documento o lo que sea, uno trata de mantener el diagrama lo más pequeño posible. Yo les voy a ser franco, en contra de algunos comentarios de otras personas, soy de los que les gusta trabajar con aquellos diagramas de este tamaño, porque me siento cómodo. Pero si uno pone múltiples diagramas pequeños, y en múltiples diagramas pequeños uno ve el nombre un nombre de un actor y es el mismo que en el diagrama de la página siguiente, yo esperaría que fuese el mismo actor. ¿Se dan cuenta? No tiene sentido que estemos hablando de dos actores distintos. Los actores deben tener nombres o iconos representativos. Y los actores deben representar roles. No me pongan, por ejemplo, como nombre de actor la palabra inscripciones. ¿Se dan cuenta? O inscribir. ¿Eso representa un rol? No. Colóquenle encargado de inscripciones. Eso sí representa un rol. El término encargado le está dando el empuje, ¿ok? Que define que eso es un rol. Entonces eso es importante. Por favor, pónganle términos. Sistema administrativo. El sistema administrativo es un rol, ¿ok? Avión. Si ustedes están haciendo un sistema de control de tráfico aéreo o están haciendo un sistema de control de la computadora de a bordo de un avión, a lo mejor el término avión podría ser usado en cierto punto. Quizás habría que dirigirse a un subsistema del avión, el sistema hidráulico del avión. Entonces eso es un actor que interactúa con el sistema de alguna forma.
¿Ven? Entonces, dentro de ese contexto tiene sentido. Entonces busquen términos que tengan sentido. El nombre del caso de uso, y esto es clave, debe indicar acción y debe ser claro y conciso. Y en nuestro idioma, las cosas o el constructo que indica acción son los verbos. ¿Ok? Los verbos son los que indican acción. Llamar a un caso de uso reporte de ventas es erróneo. Y no hay acción asociada. Llamar al caso de uso imprimir reporte de ventas, generar reporte de ventas, eliminar reporte de ventas. Esos son términos que tienen acción asociada. Entonces uno procura definir los nombres de los casos de uso que utilizan verbos en infinitivo, o sea, ir, ar, etc., más un determinado predicado. Hay excepciones. Por ejemplo, voy a regresar un poco, aquí, un poco bastante quizás. Uy. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos esto, fíjense en los nombres. Buscar, listar, verbos, ¿cierto? Eliminar, crear, editar, filtrar, verbos. Otros, eso no es un verbo, ¿ya? Porque estábamos refiriendo a, bueno, cualquier otra acción asociada a esa entidad en particular, ¿ya? Entonces, bueno, o sea, es una excepción concreta y uno sabe por qué. Y cuando transformábamos todo eso en un caso de uso de este tipo, aquí no poníamos un verbo, poníamos el nombre de la entidad, banco, avión, lo que sea que editáramos, porque la acción ya sabíamos que venía implícita de alguna forma por el estereotipo. Entonces estábamos rompiendo esa regla, pero sabíamos lo que estábamos haciendo, o sea, teníamos un criterio para romperla. Entonces defínanlo de esa manera. Mantengan todos los casos de uso de un diagrama al mismo nivel de abstracción. ¿A qué me refiero con eso? Hasta ahora hemos visto casos de uso de muy bajo nivel de abstracción, pero yo perfectamente puedo representar el foro web, ¿sí? O sea, eso es completamente viable, si quisiera, con un caso de uso de este tipo. Foro web. ¿Ven? Y aquí tengo los distintos actores. Ese caso de uso me representa la funcionalidad de todo el foro web y por lo tanto todos los actores están involucrados. Se puede hacer, fíjense que el nombre ni siquiera es un verbo. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Estoy diciendo que eso es el foro web completo. ¿Okay? Ahora, ¿se podrá hacer una descripción textual de este caso de uso? ¿Se podrá hacer una sola plantilla que describa la funcionalidad de todo el foro? No. ¿Se dan cuenta? Entonces este es un caso de uso a un nivel de abstracción muy alto. Uno después agarra y empieza a descomponer, esta es una estrategia de diseño, esto en casos de uso más particulares asociados a los distintos usuarios. Entonces, mucha abstracción. Los casos de uso que hemos visto son de bajo nivel de abstracción. No mezclen en un diagrama casos de uso de alto nivel de abstracción con casos de uso de bajo nivel de abstracción en el mismo diagrama. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo esperaría que todos los casos de uso de un diagrama estén al mismo nivel de abstracción. Así de simple. Eviten el cruce de líneas, aunque a veces es imposible. En general mantengan el diagrama ordenado. El diagrama está pensado para poderse leer, que sea cómodo, que sea fácil de leer, que uno lo vea y entienda la intención del diagrama. Si uno ve el diagrama y hay muchas líneas cruzadas, a veces es difícil entender la intención. ¿Okay? Y ahorita quiero decir algo sobre la relevancia de los diagramas. Evite tener demasiados casos de uso en el mismo diagrama. Ellos plantean ahí, la gente general, mucha gente plantea la regla del 5 más menos 2. O sea, tengan 5 más menos 2 casos de uso, entre 3 casos de uso y 7 casos de uso. Eso es muy relativo. Yo trabajo con diagramas a veces muy grandes de casos de uso, muy bien ordenados, que pueden llegar a tener muchos casos de uso, en verdad. ¿Ok? Y obviamente cuando uno va a generar un documento, ese diagrama enorme uno no lo puede poner en el documento porque no se lee nada. Uno tiene que picarlo, achicarlo, etc. Entonces, bueno, eso es relativo. Eviten el uso complejo de relaciones de extensión, especialización e inclusión.
La recomendación es no más de 3 niveles, o sea, algo que incluye a otro y ese otro incluye a otro. Pero algo que incluye a otro, 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 eso no se entiende. Y si empiezo a mezclar extensiones con inclusiones, menos. ¿Ok? Ante la duda, vaya por lo simple. Ante la duda, quédese sin la inclusión, sin la generalización, sin la extensión. ¿Okay? En general, utilice el sentido común y recuerde la regla Kiss. ¿Quién conoce la regla Kiss? Que no tiene nada que ver con el grupo de rock. Kiss. Keep it. ¿Y la última S? Esa es la regla Kiss. Sobre los diagramas, antes de seguir, quisiera decir algo. Miren, en las estrategias formales, la obsesión por los diagramas es en extremo compulsiva y obsesiva, debería decir yo. Se sobreusan los diagramas, en mi opinión. Un diagrama tiene que ser, piensen en algo, cada diagrama que ustedes hagan es un diagrama que van a tener que mantener. Es un diagrama que cuando cambie el sistema van a tener que actualizar. Y eso puede llegar a ser mucho trabajo en un momento dado. Entonces, cada diagrama que hagan realmente tiene que tener un sentido y tiene que tener un valor. Si el diagrama no tiene un sentido y un valor, bótenlo, no les sirve. Bien, o sea, esa es la visión que les acabo de decir de las estrategias ágiles. Si voy a hacer un trabajo, si voy a hacer un diagrama, es porque el diagrama tiene sentido. Y porque probablemente lo voy a pegar en una cartelera para que todo el equipo de desarrollo lo pueda ver. Y los cambios a ese diagrama a lo mejor los voy a ir haciendo a lápiz en el diagrama hasta que el diagrama ya no pueda más y a lo mejor lo redibujo. ¿Ok? Eso es quizás lo que podríamos tratar de hacer en la cartelera. Entonces, el diagrama tiene que ser algo que realmente les va a servir. Por eso es que esas estrategias de hacer 500 millones de diagramas de todos los tipos, de todos los colores, para todas las cosas, yo no comulgo con eso en lo personal. Ojo, van a encontrar gente aquí que les va a decir que tiene que ser de esa forma. Ya, eso es otra cosa. Algunas otras reglas traten de narrar el flujo de eventos, ya la descripción, el flujo feliz y los flujos alternativos, utilizando la voz activa en tiempo presente y desde la perspectiva del actor. Entonces, por ejemplo, eviten la voz pasiva, eviten decir la clave es introducida por el usuario, ¿okay? Y prefieran la voz activa. El usuario introduce la clave, el sistema valida la clave. ¿Sí me sigue? ¿Okay? Porque si no empiezan los problemas, digámoslo así, con el lenguaje, con el español. Esto se podrían decir muchas cosas. Mi esposa es especialista en esto, podría decir muchas cosas interesantes. La clave es introducida por el usuario. La clave es validada. La clave introducida es validada por el sistema. ¿Saben cuándo? Es como que atravesado. Usen un lenguaje directo. Ya. Esa es quizás la moraleja importante. Bien. Exprese cada flujo utilizando la forma llamada respuesta. O sea, el actor hace esto, el sistema responde. El actor hace esto, el sistema responde. A veces cuando, por ejemplo, el actor hace 2 o 3 cosas, uno lo pica en varias frases para ser claro. El actor hace esto, siguiente paso, el actor hace esto, siguiente paso, el actor hace esto. El sistema responde de esta manera. El actor hace esto. El sistema responde de esta forma. El sistema responde de esta forma. El sistema... ¿Sí me sigue? Llamada, respuesta. Y ahí lo dice. El actor introduce su nombre de usuario